Chaydi Purini Amma Sangha Runaga Purini Amma Sangha Runaga Purini. El documental presenta la realidad actual de los derechos fundamentales de los pueblos ancestrales quichua, siguiendo las directrices del navegador indígena. Esta herramienta nos ha permitido recopilar información valiosa que servirá como base para fortalecer nuestra capacidad de planificación, autogestión y toma de decisiones, mejorando así nuestro acceso a derechos y promoviendo nuestra autonomía comunitaria. En cuanto al derecho a la identidad cultural, somos un pueblo unido por nuestras raíces, orgullosos de nuestro idioma, costumbres y tradiciones. A pesar de nuestro fuerte orgullo, nuestro idioma se está perdiendo. Nuestro acceso a servicios básicos como salud y educación, importantes para garantizar nuestros derechos fundamentales, revela una realidad compleja. El Estado, a menudo desconectado de nuestra realidad, establece las normas. Los servidores públicos, con dedicación, intentan brindarnos atención, pero enfrentan limitaciones. Y nosotros, a pesar de valorar el esfuerzo de los servidores, vivimos día a día las consecuencias de estas limitaciones. Por esta razón, podemos decir que el derecho a la salud se cumple parcialmente. A veces algunos buscan manushancha panata fuera mat wairalla y acutarisha si más naiga perdida gunata charishkanchi akugunaibi más medicamento gunan yana paita tapunata munancha apugunata fuera matiakunata más kayu ukuma yana panauchum. En atención, si están aquí los doctores, sí, nos atienden rápido. Pero si no están, a veces no vienen los doctores, pues no hay. A veces no hay medicamentos para lo que necesitan los muchachos, todo eso no. Creo que los doctores también no pueden hacer más si no hay medicamento. La medicina ancestral es un complemento importante para nuestro derecho a la salud. Tenemos suficiente medicinas, lo que es para el corte, lo que es para fiebre, lo que es para diarrea. Nosotros ya sabemos cómo, según la herida, podemos curarnos aquí mismo en esta zona. Pero si es demasiado de hacer sutura al doctor, nosotros no podemos ahí sí ya. Somos conscientes de que la educación abre puertas hacia un futuro mejor. Sin embargo, este derecho se cumple de manera parcial. Para los padres la educación es buena. Único falta más profesores. De ahí educación es todo bien. Para los maestros la realidad es diferente. ¿Cómo vamos a fortalecer una educación? ¿Cómo vamos a hablar de fortalecimiento de educación si no tienen ni dónde escribir? Para nosotros, el acceso al agua es la base sobre la cual se construye el derecho a una vida digna. Y sin un agua buena, la salud no existe. Agua no tenemos nadie, mejor dicho, aquí. Agua potable no, solo utilizamos de los esteros, agüita. Claro, la principal a nosotros al encontrarnos en un medio tropical y con limitado acceso a agua potable, el principal problema son las parasitosis intestinales. Nuestra lejanía de servicios básicos como salud, justicia y electricidad limitan nuestras oportunidades de desarrollo y reducen nuestra calidad de vida, lo que impide el ejercicio pleno de nuestros derechos. Aquí lo que me hace dura es el transporte. Transporte de aquí a Paparagua. La dificultad de aquí es el transporte. Hemos tratado de hacer junto con mis compañeros malabares para poder ingresar, pero ese es el principal reto. Las fuentes de ingreso en nuestra comunidad son extremadamente limitadas. La economía se sostiene principalmente con el comercio local de productos agrícolas, algunos proyectos relacionados con los ingresos de sociobosque y, en ocasiones, con obras públicas esporádicas. Esta falta de una fuente de ingresos sostenible pone en riesgo algunos de nuestros derechos fundamentales. El arenero, donde que están haciendo criar charapita, de ahí vendo pollito por ahí,
platanitos, yuca. Porque que el gobierno hasta ahora no nos ha dado ninguna obra, todas esas cosas, hasta ahora no ha habido aquí. En las ciudades dan alcantarillado, agua, todo, pero en la ciudad y nosotros a la gente más vulnerable no nos está ayudando en nada, pero sube impuestos, sube combustible. A pesar de los desafíos económicos que enfrentamos, nuestra seguridad alimentaria está controlada en gran medida, gracias a la producción en nuestras chacras, la caza y la pesca. No, si me toca de ir a pescar con mis hijos, me voy a pescar. A veces se cansa de comer pescadito, nos vamos al monte. Si es de monte, hay que comer carnecita de monte. A pesar de nuestros retos diarios, todavía vivimos libres dentro de nuestro territorio, aprovechando nuestros recursos. Sin embargo, enfrentamos serias amenazas externas, el cual amenaza con explotar nuestros recursos. En la frontera este, la falta de control estatal en la frontera con Perú permite la explotación descontrolada de nuestros recursos naturales. El territorio está invadido por los señores peruanos. En las noches pasan y están haciendo cacería en nuestro territorio. Plantas de cedros que nos han cortado, ha de ser por hectáreas de madera buenas que han cortado. Recién nomás estaba el draguero en la bocana. Así hay cuidadores de la selva, yanapumas. Ellos vienen de descanso y los peruanos boom. Al sur, limitamos con el pueblo Zapara, lo que genera tensiones por la debilitación de nuestras fronteras. Y acá con los compañeros záparos, porque no nos respetan nuestros linderos. Esa es una amenaza porque no están respetando. Al norte, separados por el río Curaray, habitan los pueblos Tagaeri y Taromenani, en aislamiento voluntario, con quienes mantenemos una tensa calma basada en el respeto mutuo. La explotación petrolera pone en peligro nuestro derecho fundamental a vivir una vida libre en nuestro territorio ancestral. En muchas comunidades hermanas, hay una herida abierta. Las empresas extractivas, con la complicidad de autoridades del Estado, han saqueado recursos como el petróleo en sus territorios, vulnerando el derecho a la consulta y consentimiento libre debido a que emplean tácticas de presión, promesas vacías y desinformación para arrancar un consentimiento claramente manipulado. Anhelamos compartir nuestra sabiduría ancestral y alegría con el mundo, contribuyendo a la diversidad cultural global. Al mismo tiempo, buscamos abrazar las nuevas tecnologías de manera que complementen nuestros conocimientos tradicionales y nos permitan trabajar junto a otros pueblos en la construcción de un futuro más justo, donde todos podamos vivir y prosperar en libertad, ejerciendo plenamente nuestros derechos a la tierra, la cultura y el desarrollo sostenible.